Buenas tardes. Hoy es el día 5 Sí, de septiembre de 2023. Estamos por iniciar la sección plenaria de la primera reunión de trabajos en equipos. Están por regresar a sala plenaria los 7 equipos que lograron reunirse el día de hoy. En un momento ya están por aquí. ahí están ya. Ya. Vamos a dar un segundito para que acaben de incorporarse todos y enseguida empezamos. Sugiero que en el orden de los equipos 1, 2, 3, 4. Así mero es, Ujú. así mero es. Nada más que acaban de incorporarse, empezamos. Están haciendo asado. Bienvenidos todos otra vez. Espero que haya sido muy productiva la reunión de esta tarde entre los equipos. Vamos a dar inicio a la plenaria de la primera reunión de trabajos de equipo. Les quiero comentar que Berta está un poco afónica por tanto problema de vías respiratorias, entonces me voy a encargar yo de esta sesión, pero aquí va a estar Berta y también Conchita. Entre las tres vamos a ir trabajando y vamos a iniciar recordándoles que la presentación la hace un miembro del equipo de manera general y si alguno más del equipo o algunos quieren agregar un punto de vista, se los agradeceríamos, pero en atención a todos los equipos para que participen todos, les pediríamos que no rebasaran más allá de los 3, 5 minutos, ya así mucho, para que podamos compartir entre todos el posicionamiento que lograron construir en cada uno de los equipos. Vamos a empezar en el orden de las salas para que vayan presentando su posicionamiento en cada caso y luego, una vez que hayan terminado los equipos, mis colegas y yo podremos dar algún punto de vista, alguna pregunta, algún apunte al respecto de las tendencias que observamos. Y pues bueno, vamos a empezar para no quitar tiempo a nadie. Y el equipo 1, ¿a quién tiene como representante, por favor? Equipo de sala 1. Nosotros somos el equipo 1B, no sé si no sé el número de Correcto, la sí sala. son ustedes, Patti, por favor, Bien, adelante. bien. Tuvimos charla intensísima todo el horario. Terminamos como reduciendo y tratando de también, esperando que ustedes nos orienten un poco, porque estamos ahí como un poco perdidos en nuestros propios sistemas educativos. Cerramos con la idea, como no nos ponemos de acuerdo o no encontramos ahí algo para comparar en relación a los distintos aspectos del sistema educativo, pensamos hacer un estudio comparativo de ambos sistemas educativos. Y ahí encontrar similitudes y diferencias, que en este punto de similitudes y diferencias vendría a presentarse nuestro debate.
pero plantear una cuestión comparativa de cómo se forman los docentes en ambos sistemas educativos, porque como encontramos muchísimas líneas y no fuimos encontrando algo que uniera que encontramos un punto en común, pensábamos hacer un estudio comparativo, a ver cómo se forman los docentes en cada uno de los países. En un primer momento habíamos pensado en trabajar el enfoque pedagógico y proponer el debate nuestro de esa formación docente, pero después en ese enfoque pedagógico no nos poníamos de acuerdo sobre qué íbamos, sobre qué partecita del sistema educativo lo íbamos a trabajar. Entonces planteamos esto de hacer un estudio comparativo de ambos sistemas educativos y plantear nuestro propio debate. Pero hablamos un montón. Sí, me imagino. Muchísimas gracias. Recordarán ustedes que estos dos equipos están muy nutridos. Berta, por favor. Tu micrófono. Creo que es algo obvio, pero me gustaría que se explicitara. Son los sistemas educativos tanto de la Argentina como el de México, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, no lo dije, perdón. No, lo intuí y era obvio, pero quería que quedara de manifiesto en la grabación, nada más. Sí, sí, sí. De ambos países. Yo quisiera agregar que ustedes ya apuntaron hacia un eje de convergencia, que es la formación docente. Exactamente. Y también apuntaron a una metodología, que es la comparación, contrastación entre sistemas educativos, lo cual de entrada pues parece ya un acuerdo importante. ¿Alguien más del equipo 1 quisiera agregar algo? Yo quiero comentar. Adelante, por favor. Lo que pasa es que en el equipo habemos una diversidad como de prácticas en diferentes niveles educativos. Entonces el debate acá estuvo entre si hacíamos la comparación entre el sistema de media superior, y ahí nos entretuvimos un buen porque, bueno, las dos maestras de media superior hablaban de los subsistemas que tenemos en México, y es diferente en Argentina. En Argentina tienen secundaria, no media superior. Entonces ahí fue que nos fuimos como decidiendo, ¿nos vamos a la formación inicial o nos vamos a la formación continua? Fue una discusión buena, yo considero que estuvo buena, y al final sí era formación inicial para los maestros, y también ya vimos la diversidad que hay, que nosotros nos formamos los de básica en las escuelas normales aún, y Argentina los institutos de educación superior. Por eso es que dijimos, bueno, vayamos a hacer la comparación entre ambos sistemas, ¿no? Para ver cuál es la diferencia. Y luego el debate estaría entre nosotros. ¿Y qué pensamos cada equipo de los sistemas, tanto de Argentina y México? Yo quisiera agregar un poco que, sin decir que esto sea lo que tengan que hacer, que ambos países y sistemas subyace un modelo educativo que alcanza a todos los niveles. Bueno, nada más como comentario. Pablo, por favor, adelante. Y ya la compañera agregó un poco el debate. Discutimos también si nos íbamos a ocupar de formación inicial o formación continua, porque eso fue también un debate, porque cuando nosotros pensábamos en formación, la acoplamos fuertemente a formación inicial. Pero bueno, si vemos formación continua es otro. Y después también algo que por allí quedó, que decíamos, bueno, ¿qué se debate de la formación docente hoy? Y pensábamos la discusión que tuvimos al comienzo del encuentro con los populismos de derecha o este rebrote de la derecha, y le decía a Patricia, ¿y qué plantearía? Vuelvo a mi ley, ¿qué plantearía estas derechas acerca de la formación docente? Pues yo no lo tengo muy claro, digo, ¿cómo sería una formación de docentes para, ¿qué sería? Algo neotecnicista, meritocrático, no sé cómo sería el modelo y el enfoque de los docentes, que es una curiosidad mía, pero no sé dónde sustentaríamos para ver eso, por eso después lo dejamos, pero Okay.
surgió un Gracias. poco en eso. Muy amable, Pablo. Magdalena, por favor. Pues sí, ya casi íbamos a pedirles que entraras tú o entrara Berta, que nos apoyaran un poco, porque sí estábamos así con una discusión fuerte, porque, bueno, tenemos, yo creo que muchas semejanzas, pero también tenemos, bueno, dentro de las semejanzas yo les hablaba de las políticas educativas neoliberales que se implementaron acá. Bueno, yo sí le digo neoliberales, pero las políticas basadas en las competencias y en la evaluación estandarizada y todo ese rollo en el que estuvimos en México, y que a lo mejor desde ahí podíamos ver o dar una mirada de qué sucedió en Argentina y qué sucedió en México, pero también lo vimos como que estaba muy amplio el tema, y a lo mejor nos podríamos perder también, y también ahí en la delimitación fue que todavía tenemos ciertas dudas, pues. Ok. Yo solo quisiera hacerles un apunte a nivel de sugerencia. A pesar de que lo están planteando de manera alternativa, más bien afirmativa, han planteado ya ahorita una cantidad de preguntas importantes. Tuvimos un profesor acá en México que se llamaba Ricardo Sánchez Puentes, y él decía que la clave de hacer investigación era recortar. O sea, puede ser que todas las preguntas sean sustanciales. Sí, pero no las puede uno responder de entrada todas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que pueden guiar su planteamiento? Y por lo mismo que ustedes dicen, tendrán que ser preguntas que alcancen a los dos sistemas. Y ahí quisiera dejarlo, no quisiera invadir más su reflexión. Resulta muy enriquecedora y bueno, voy a permitirme dar paso al equipo 2 para que continuemos escuchando cómo han resuelto y posicionado su trabajo. El equipo 2, sala 2. ¿Quién está para presentar? Se refieren al 2-1, ¿verdad? Así es. Sí, es que hay dos. 2A, Me, 2A. me parece que nosotros somos el 2A. Así es. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve, pero muy concretito. Justo, pero que tengo una presentación de PowerPoint, pero no me... a ver, déjenme ver si está habilitado. Sí está habilitado, ¿eh? Listo. Bueno, nosotros estuvimos discutiendo, es importante enmarcar que nuestra línea de diseño, que la doctora Berta, la doctora Rita estuvieron trabajando como equipo docente, es la elaboración, la estructuración, el diseño curricular y planes de estudio. En esa línea es donde coincidimos los tres miembros que estamos, que es Abigail, Yolanda y un servidor, de nuestro interés. Estuvimos discutiendo sobre nuestros intereses actuales y sobre qué desde lo que hacemos actualmente en el campo laboral nos llamó a esta parte. Entonces planteamos un título tentativo de esta ponencia, que evidentemente el título tiene que reflejar las categorías de análisis que vamos a estar trabajando, y se llama De la política educativa al ideal de sujeto en el diseño curricular. Ahí están claras las tres categorías de análisis que tenemos, y en esta diapositiva planteamos esa ruta que pretendemos seguir, es decir, cómo desde la política educativa se perfila, no un ideal de sujeto, se perfilan criterios normativos que se tienen que atender en el diseño curricular, que se tienen que hacer operativos en una metodología de diseño curricular y que concretamente tienen que desembocar en el ideal de sujeto que establece un plan de estudios ya de manera específica. Entonces, pensamos que ahí hay una serie de tensiones. La verdad es que estábamos muy amplios e estábamos posicionando la idea de analizar la brecha entre el currículum prescriptivo y el currículum vivido, pero creemos que el tiempo no nos va a dar, y entonces decidimos acortarlo en este momento a un análisis donde perfilamos ya incluso una metodología que sería el análisis documental, y la pregunta central sería: ¿cuáles son las tensiones que existen desde la política educativa al ideal de sujeto de tres propuestas curriculares actuales? Vamos a hacer el análisis de esas propuestas curriculares
pero lo vamos a hacer a la luz de documentos normativos. Es decir, no vamos a estudiar documentos normativos ni documentos teóricos de diseño curricular, sino jalarlos como recursos para ir haciendo el análisis de esas propuestas curriculares. ¿Cuáles son estos tres contextos de esas propuestas curriculares? Tenemos a Yolanda, que trabaja en una universidad particular, un servidor que trabaja en un subsistema oficial de formación de maestros, y a Avi, que trabaja en la formación en y desde el campo de las artes. Si bien los tres tenemos como común esta idea del diseño curricular y la política educativa, estamos parados de posicionamientos totalmente distintos por la condición jurídica de las instituciones en las que trabajamos. Hablando de institución, no la escuela, sino todo, en este caso, el subsistema, la escuela o las escuelas que la conforman. Y en ese sentido, creemos que este posicionamiento, nos da una lectura diferente de lo que es el diseño curricular, de la aplicación de la política educativa. Estos son los tres contextos que hacen alusión a los tres planes de estudios que estaremos analizando. Y bueno, pues es hasta ahí donde pudimos llegar. Lograron un título tentativo, Es ¿verdad? De la política educativa. Adelante, Berta. No, nada más, ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más del equipo quiere hacer alguna precisión o comentario? Ok, muy bien. Entonces, Nada más comentaría que parece acotado, organizado. Es un buen hilo la estructura que están pensando. Y nada más un comentario que creo que aparece al final de la exposición de Irving, cuando dice, vamos a analizar la política educativa, el ideal formativo, y luego, si entendí, si escuché bien, dijo, la política educativa se formula en términos de criterios normativos, dijo él, ¿no? Bueno, yo nada más quería decir, por lo que he revisado de la política educativa del actual sexenio, que en los documentos normativos legales, artículo 3º, Ley General de Educación y otros documentos que revisé de los diarios oficiales en los criterios normativos se entrecruzan principios y valores, ¿verdad? Entonces yo supongo que de ahí van a ver seguir el hilo de análisis para esos ideales formativos. ¿Entendí bien? Ok. Sí, porque justo discutíamos que desde la política podríamos decir que hay un ideal de sujeto ya perfilado, pero en realidad, aunque ahí está, en cada plan de estudios y en cada diseño curricular se construye con base en eso un ideal de sujeto en términos, y lo vamos a centrar, nos llevó mucho tiempo esto en educación superior. Entonces vamos a tomar la Ley General de Educación Superior de manera específica, porque Yolanda y yo trabajamos en nivel superior y había tenido acercamiento, pero su interés de su objeto de estudio está particularmente en media superior. Sin embargo, decía que no tenía problema también desde analizar la educación superior. Y justo como desde este ideal político normativo tiene que haber una concordancia con el ideal más filosófico que hay y filosófico y profesional, hablando de la educación superior, que hay en los planes de estudio de educación superior. Bueno, ya verán ustedes si hay concordancia o aparecen coincidencias, pero también aparecen tensiones, ¿no? Bueno, y diferencias. Y diferencias, claro. Claro. Ya, es todo. Muchísimas gracias. Equipo, bueno, sala 3, equipo 2B, si no me equivoco. Adelante. ¿Quién va a presentar? Aquí en esta sala estuvieron Fátima, Marcela y Alejandra Castellano. Sí, perdón, creo que tal vez Ale tuvo algún problema con su audio, pero bueno,
nosotras, la verdad es que no logramos llegar a definir la pregunta o delimitar en realidad tan puntualmente lo que queremos, pero tenemos esos intereses en común y estamos en la construcción. Dentro de estos intereses se encuentra pues la dimensión político-social, los objetos, el posicionamiento de los interesados como docentes, pedagogos, autoridades institucionales y toda la articulación en contextos específicos. Nos interesa mucho hacia dónde y cómo se direccionan los proyectos formativos. Platicábamos en la cuestión de la diferencia, porque Fátima trabaja en el área de una institución pública y yo en una institución privada de corte religioso. Entonces es interesante ver cómo estos elementos van a determinar ciertos lineamientos que en el caso de las escuelas particulares se les llaman lineamientos institucionales, aunque no normativos como los de la SEP, ¿no? Pero entre esos lineamientos encontramos cuestiones pues competitivas, de matrícula, de impacto económico, cuestiones que tienen que ver con esa parte económica, pero también con una parte ideológica. Entonces, ver cómo todos estos elementos constituyen en parte importante y fundamental del currículum, pero no lo hemos logrado delimitar. Sin embargo, tenemos esos intereses dentro de estas diferencias y que también los hace comunes, ¿no? Que es lo que sí tenemos ya delimitado y marcado por una normativa, como decían nuestros compañeros anteriores, y también nos ubicamos en la parte de la educación superior. También platicamos la educación media superior y las cuestiones políticas que hoy se están centrando con la nueva escuela mexicana y el apresuramiento que tiene el gobierno federal por implementarla, porque al fin de cuentas los tiempos del sexenio se agotan, ¿no? Y los elementos que tenemos para aplicar un currículum con respecto a ese enfoque. Tenemos muchas cuestiones sobre la mesa, no hemos logrado cómo definirlas, pero también, bueno, mi compañera Fátima tiene algunos elementos que a ella le parecieron interesantes y entonces estamos en esta disyuntiva de poner los puntos de convergencia para poder delimitar ya con estas preguntas que nos solicitan en el documento. Y Fátima, no sé si quieras agregar algo. No, pues en realidad estamos todavía en la fase de la delimitación porque estábamos tratando de rastrear los puntos en común, pero a pesar de encontrar puntos en común, encontrábamos como los contextos que eran diferentes, entonces no supimos bien situarlo. Creo que no tendría más que decir, todavía vamos a seguir en el ejercicio de delimitación. Ok. Eh, Adelante, Berta. Yo quiero comentar que sí es importante esto de los contextos. Yo diría contextos institucionales, porque justamente son contextos diferentes y en los contextos institucionales, no digo que el social amplio no entre, o el contexto nacional de las de las de la dimensión político-social hoy, sí, pero me parece que los contextos institucionales van a jugar para encontrar esos contrastes, esas diferencias y esas, ¿cómo diría yo?, rumbos o direccionalidades formativas, que es lo que ustedes andan buscando, los proyectos formativos. Me parece que considerando a los contextos institucionales, no van a encontrar un solo rumbo, sino también pueden encontrar coincidencias, por supuesto, ¿verdad? Pero sí pueden encontrar divergencias a partir del tipo de institución en las que están situados y por eso hay que contextualizar a esas instituciones como instituciones. No sé si me doy a entender. Bueno. Sí, Berta, gracias. ¿Alguien más del equipo o no?
Ok, es muy importante solamente señalar el término que este equipo acaba de utilizar como el proceso de delimitación, que es algo metodológicamente necesario. Y cabe destacar que hasta que encuentren el recorte que requieren en esa delimitación, pueden como puntualizar ya los otros elementos que señalaba Berta en las preguntas del documento que tenemos como base. Muy bien, el equipo de la sala 4, si nos hace favor. Somos el equipo 3, ¿no? Sí. ¿O no? A ver. Sí, pero es sala Sí. 4. Exacto. Es donde están Mayra Isabel y Daniela Hernández, que son las que estuvieron nada más dos, pero sí, nada más Verónica. Incluso ahí estuvo intentando entrar la compañera de Venezuela, Esmeira Arrieta. No sé si en algún momento pudo entrar, no. No, sí pudo entrar, pero no servía su micrófono, ni tampoco servía, estaba apagada su cámara. Sí, tiene problemas de conectividad. Adelante. Bueno, nosotros trabajamos nada más, Mayra y yo, hicimos una revisión rápida de las preguntas que nos habían facilitado para hacer, digamos, la reflexión, y después retomamos que pusimos como título tentativo, Maya y yo nada más, esperando que se integren los demás compañeros, la formación en valores para la dignidad humana en los planes y programas de la nueva escuela mexicana. Como preguntas tenemos cuáles son los planteamientos sobre formación en valores y dignidad humana en la nueva escuela mexicana, si se encuentra integrada la vigencia de los derechos humanos en los contenidos de la educación básica, si existen estrategias didácticas planteadas para abordar la formación en valores, la dignidad humana y los derechos humanos. Trabajamos sobre pensamos en estas tres palabras claves, en estas tres cosas claves: formación en valores, dignidad humana y derechos humanos. Eso es lo que estamos tratando de hilar. Bueno, la ruta de acción, planteamos un análisis documental. La ruta de acción va a ser revisar el concepto de dignidad humana planteada en la nueva escuela mexicana, integrado en las estrategias nacionales, los planes y programas, los libros de texto de la fase 2 y 3. No vamos a entrar a toda la educación básica, sino solo a la fase 2 y 3. Incluso las dos fases es mucho. Sí, eso pensamos, pero esperemos que nos dé el tiempo para hacerlo. Herramientas oficiales como el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el fichero del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Hay otros documentos que también andan ahí dando vueltas como apoyo, pero vamos a centrarnos solamente en esos dos. ¿Qué información tenemos? Conocimiento de programas en formación de valores para la vigencia de los derechos humanos y la paz, conocimiento sobre algunas sobre formación ciudadana, que es lo que trabaja Mayra. Yo he trabajado formación ciudadana, pero ambiental y valores, y programas de formación en valores con línea de educación ambiental también. Entonces, eso es lo que tenemos ella y yo como base para poder empezar a trabajar. Nos falta, obviamente, abundar sobre el concepto de dignidad humana y derechos humanos, que es un planteamiento que habíamos estado escuchando, y yo personalmente lo traje a la luz porque lo había escuchado en una de las conferencias que la doctora Rosa María Torres hizo respecto al programa, ¿no? De cómo ir trabajando la dignidad humana, que está planteada en las capacidades humanas del perfil de egreso, o planteadas en las capacidades humanas que se están estableciendo en el perfil de egreso, y cómo estas capacidades humanas tienen que ver con volver a trabajar sobre la dignidad humana basada en los derechos humanos, que es algo que había estado yo viendo, y obviamente nos interesa trabajar lo que tiene que ver con formación ciudadana, con formación en valores, que tiene que ver también con formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, porque es algo que está ligado a la dignidad humana. Y bueno, nosotros pusimos como calendario ya establecido, a no ser que los demás compañeros se integren por ahí. El compañero que estaba con nosotros la vez anterior, él trabaja sobre situaciones de equidad, me parece. Entonces, tratamos también de pensar que
que pudiera aportar de acuerdo a lo que ya nos había dicho que ha estado trabajando. Ujú. Entonces, tenemos ya más o menos visto esto, que son documentos que tenemos como básicos, ¿no? Como para ir empezando a armar nuestra andamiaje teórico, dice Mayra, nuestro andamiaje de cómo vamos a ir armando estos conceptos básicos. Formación en valores, dignidad humana y derechos humanos. Planteamos la revisión de un texto básico que a mí me ha parecido siempre básico para entender un poco hacia dónde hay en estos niveles de profundización de valores en la educación básica, de la doctora Silvia Smelkesh, ya desde del 2004, pero a mí me parece como un documento que ayuda mucho a la forma, a entender hacia dónde se profundiza en formación valoral y estos 5 modelos que ella propone. Concepciones docentes sobre los derechos humanos en la escuela, de la doctora María Concepción Chávez Romo, que también trabaja, la doctora Concepción trabaja muchos temas que tienen que ver con derechos humanos y la vigencia, más bien vigencia de los derechos humanos y la paz. Convivencia y disciplina en la escuela, también de Concepción Chávez y Leticia Landeros, sobre todo el capítulo 1, que es sobre formar en derechos humanos y para la convivencia democrática en la escuela. Derechos humanos y dignidad del individuo, que es parte de un texto de la UNESCO, de Sané-Pierre, y este número de Sinéctica, que es un número es una revista de educación, y el número 45 está dedicado a los derechos humanos y la paz, y tiene ahí varios documentos de personas como Conchita Chávez o como Lucía Macleón también, que hablan sobre ciudadanía y derechos humanos. Y obviamente vamos a hacer una revisión del Plan Sectorial de Educación 2024. Esos solamente los pusimos aquí. Esos son documentos que sí tenemos, digamos, de como más fácil acceso. Las estrategias nacionales, que son las que se están planteando del programa, pero las que no están planteados en el plan, en el acuerdo 1408-22 no están planteadas, pero han venido generándose otras estrategias nacionales, y el plan 2022 y los programas sintéticos de la fase 2 y la fase 3, los libros de texto de fase 2, fase 3, y estas herramientas oficiales. Entonces, a partir de eso vamos a hacer distintos apuntes que nos permitan ir estableciendo nuestro trabajo, ir viendo cómo podemos ir articulando el trabajo y la revisión de estos documentos. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos planteado, lo que trabajamos en estos minutos. Gracias. Adelante. ¿La otra persona de este equipo quiere hacer algún agregado o nos quedamos con este planteamiento? Tuvo que salir. Ok. Berta, ¿quieres? Sí. Adelante. No, nada más una pregunta, Verónica. El compañero que no estuvo, pero que les había adelantado algunas ideas, es Jason Felipe Gómez, ¿verdad? Sí. Sí, es Jason. Sí. Mira, él ha sido muy constante en el seminario. No sé por qué hoy faltó, porque él no ha faltado, pero le voy a escribir y le voy a preguntar. De hecho, ya que hice en relación a este equipo esto, voy a averiguar quienes están apuntados en los diferentes equipos y no estuvieron ahorita, porque yo ahorita ya pasé la lista, quienes sí estuvieron trabajando, para preguntarles y que no retrasen a sus respectivos equipos. Si por alguna razón le voy a preguntar a Daniel, quien nos apoya, a ver si hubieron avisos de alguien que no podía estar o que iba a llegar tarde. Eso yo lo checo para que no les retrasen estas decisiones. Y por lo demás, pues me parece muy clara la ruta que están siguiendo y creo que avanzaron bastante. Gracias. Yo quisiera sugerir, no para distraer, sino solo como cuestión normativa, la revisión ajuste del artículo 3º constitucional, la última que se hizo, por un lado, y por otro,
la noción de comunidad en la nueva escuela mexicana. Si pretendemos asociarlo al currículum, habría que revisar, ya lo conocen, el documento de Alicia de Alba de 2007 sobre currículum complejo, particularmente la última parte de currículum complejo, que nos permite ubicar toda esta cuestión del contacto cultural, el legado histórico, el arbitrario cultural y la tradición selectiva que tiene que ver con grupos culturales. Creo que este capítulo de Alicia les puede abonar al planteamiento que están trabajando. Bueno, pues muchas gracias y nos vamos a la sala 5. Equipo, no me acuerdo qué número, pero va la sala 5. ¿Quién quiere presentar? El equipo 4. ¿Sería el 4B? Sí, 4A. sala 5. 4A, ¿no? Sala 5, sí. Ajá. ¿Quién quiere presentar? ¿Colegas? Buenas tardes, comparto pantalla. Adelante, Carmelo, muchas gracias. Denme un segundito. Ok. Buenas tardes. Hace un momento, la verdad, estuvo bastante nutrida la plática, la charla. Diferentes contextos, diferentes lugares, todos a una misma línea, y eso es lo que me gusta. De hecho, es por eso el que estamos en este seminario, para aprender, para nutrirnos y sobre todo llevarnos elementos donde ahorita pues las lecturas han sido referentes para empezar la búsqueda de esta temática. Entonces, hace un tiempo les comentaba a las compañeras que realicé una ponencia a nivel normal por parte de las normales del Estado de México. Y la temática, la línea fue práctica docente profesional. El título, Formas de ver la práctica en Escuela Normal de Zumpango. Este es de hace un año. Entonces, ahorita vamos a reestructurar esa parte metodológica para ir sobre esta línea, porque al final, pues es el plan y programa de ahorita de que está trabajando la normal. Entonces, está bastante interesante porque, les adelanto, esa es una revisión de la metodología que subyace de la formación docente de los estudiantes de la licenciatura en educación primaria. Aquí fue el plan 2012 el que trabajé, ahorita es el plan 2018, cambia de plan a escuela normal. Entonces, nos vamos a ir sobre ese plan, sobre esa malla curricular, haciendo el rastreo de las nociones metodológicas y se subraya la presencia de posibilidades de la aplicación práctica de dichas prescripciones. Y pues este trabajo pertenece al paradigma cualitativo. Aquí citamos a Flick 2012 y se elaboran algunas propuestas finales para atisbar las posibilidades existentes para la mejora de la práctica y elaborar algunas propuestas alternativas para fortalecer la formación docente en la Escuela Normal de Zumpango. Entonces ya tenemos nuestro campo ahorita de trabajo. Tengo acceso ahí a la normal. Entonces vamos a realizar ahorita, organizar toda esta parte técnica y enviar una entrevista mediante la aplicación de Google Forms. Entonces ir construyendo entre todos y pues ya ahorita ya tenemos tiempos, ya tenemos cronograma y sobre todo pues esa actitud al trabajo ahorita. Reitero, ahorita las lecturas han sido un buen referente y sobre todo para ampliar esta parte del trabajo. Gracias. Carmelo, ¿puedo preguntar quiénes eran los integrantes de tu equipo? Sí.
Es Ana Copado. Ana Elizabeth Copado, sí. Rosebelia Carpio Ándele. y Susana Ruiz. Sí. Valdría la pena que lo pudieran en su... Porque parece que la ponencia es tuya, Carmelo. Nada más. Sí, ahorita vamos a realizarlo ahorita por el cronograma y vamos a hacer ajustes. Ok, yo me permitiría que pedirles que acotaran el rumbo del trabajo que parece que tienen claro a través de retomar las preguntas que planteaba Berta en el documento que les compartieron para que pudieran justo plantear estos ajustes a los que te refieres, Carmelo, y ver cómo van a enfilarse metodológicamente, que parece que ya tienen claro que van a levantar una encuesta, que sería la parte metodológica, y parecería necesario que delimitaran las categorías con las que van a trabajar, la hipótesis de trabajo que requieren acerca del interés que tienen como grupo, como equipo de trabajo, y los documentos previos en los que se están apoyando. Sí me parecería como necesario. Quisiera pedirle si alguien más del equipo de trabajo puede complementar el planteamiento de Carmelo. Sí, pues tenemos un plan de trabajo que se está construyendo en un drive. Ahí en ese estamos, ya pusimos 2 fechas principales para lo que es el planteamiento, terminar de armar el planteamiento concretamente de la propuesta. Tenemos una semana que nos programamos y la siguiente semana para lo que es la construcción del instrumento. Entonces sí, en esta parte del planteamiento, doctora, gracias que nos recuerda esta parte de armar las categorías y revisar nuestra intención que vamos a desarrollar a propósito de nuestra intervención educativa que queremos armar. Ok. Sí, Berta, adelante. Nada más una duda, ¿tienen más o menos ubicado a quiénes van a entrevistar? ¿Ya tienen elegido o todavía los van a buscar? ¿A cuántas personas? Sí, sería alumnos de 7º semestre de la Ah, licenciatura en educación primaria. Es una población cerca de 35 alumnos. Es un grupo nada más de 7º semestre. Entonces, la verdad sería excelente, la verdad está muy nutritivo y tenemos esa pertinencia, tenemos ese acceso. Bueno, tenemos ese acceso para la aplicación del instrumento ok. de Sí, orden nada más era cualitativo. una duda y que quede explícito ahí en su plan de trabajo, ¿no? Es decir, cuántos son, a quiénes va dirigida las entrevistas y nada más. ¿Qué tipo de entrevista van a hacer? Ok. Y para qué tipo de entrevista van a hacer también tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Rita, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que van a armar las preguntas que dispararán la entrevista o cómo conducirán la entrevista, ¿no? Para que no se les, que vaya acotado pues a través de las categorías. Ok. Muchísimas gracias. A ver si no me perdí, esta fue sala 5. Vamos con sala 6, equipo 5. 5, ¿verdad? Cierto. Adelante, sala 6. ¿Quién participa? ¿Sería equipo 5 o equipo 4B? Ah, sí es cierto, el 4B, Es 4B. perdón. Adelante. 4B. Bueno, pues como somos de la parte de currículum, bueno, procesos y prácticas curriculares, desarrollo curricular y evaluación de aprendizajes, evaluación de programas de estudio a nivel superior, pues empezamos con
a compartir nuestras trayectorias para ver en qué empezábamos a converger, en qué teníamos similitudes, en qué divergencias. Por ejemplo, una de nuestras compañeras tiene más pues expertise en el campo de bachillerato, la docencia, la evaluación de aprendizajes. La mayoría pues sí tenemos algún tipo de participación en educación superior, en evaluación curricular, la docencia, formación docente también. Empezamos también a hacer como una lluvia de ideas con respecto a algunas temáticas actuales, como los cambios que vinieron de la pandemia, los cambios que vinieron con las reformas educativas, de cómo tenemos o hemos tenido que reformular estrategias para la práctica del trabajo de los docentes, y cómo este seminario pues nos ha ayudado a profundizar en estas problemáticas, en estas temáticas que por lo general pues tenemos como una visión más superficial hacia algo ya contextualizado y encaminado hacia la línea temática que nos corresponde. Así llegamos a unos temas como en común a partir de también escritos que hemos hecho sobre currículum, ética, planes de estudio, instrumentación, formación docente, y llegamos a estas convergencias en cuanto a currículum, planes de estudios, formación docente, y hicimos mucho hincapié en la virtualidad, así de esta forma llegamos a muchas preguntas como de cómo íbamos a delimitar nuestro tema cuando el currículum está relacionado con tantas cosas, pero que también se relacionan con las otras líneas temáticas. Entonces, nos centramos en esas convergencias que tenemos desde nuestros antecedentes y contexto, y ahora cómo vamos a abordar la propuesta de poner en marcha el currículum, y lo quisimos pues enfocar hacia la pandemia, la virtualidad y la práctica docente. Entonces llegamos a dos preguntas, que sería qué retos representó el acontecimiento de la pandemia a la práctica docente en proyectos curriculares de educación superior, y otra más delimitada que creo que es con la que nos quedaríamos, que es cuál sería el reto de la inteligencia artificial a la práctica docente en proyectos curriculares de educación superior. Em, Hicimos como esa ruta de diferentes lluvias de ideas que nos llevó a una temática de inteligencia artificial bajo el supuesto o hipótesis de que la inteligencia artificial está transformando los proyectos curriculares y la práctica docente. Algo como más, no correlacional, pero sí general, que podría una implicar a la otra o no, desde una neutralidad, pero que no queremos hablar de positivo o negativo. Entonces, nuestro título tentativo, pues, sería quedar como el reto de la inteligencia artificial en la práctica docente frente a proyectos curriculares de educación superior. Y pues entre los referentes de información se propuso, uno de mis compañeros propuso a Rockwell, a Tardif, otra de mis compañeras propuso a Marta Vergara, a la UNESCO, a Livia Achilli, en inteligencia artificial a la UNESCO, a Ocaña, Valenzuela y Garro Burto, y para proyectos curriculares fueron Díaz Barriga, Alicia de Alba, Ángulo Villanueva, Orozco Fuentes, que pues hablan un poco más de un currículum como más contextualizado a Latinoamérica. Entonces, pues eso es lo que hicimos durante la sesión. Fue muy enriquecedora y creo que participamos muy bien como equipo. Caramba, Berta, adelante. ¿Alguien más del equipo quiere decir algo más? Bueno, voy yo. Al principio me parecía que este equipo abría mucho y tocaba varios planos y dimensiones del currículo. Todos son muy importantes. Cuando yo que agrupé a las personas bajo este título largo de la línea de interés, se llama Procesos y prácticas curriculares, entre paréntesis, desarrollo curricular, porque alguna ficha de identificación hablaba específicamente de desarrollo curricular.
y evaluación de los aprendizajes. No todos abordaban el tema de la evaluación de los aprendizajes, pero ahora un interés dentro de esta línea procesos y prácticas curriculares. La evaluación de programas de estudio, que es otro nivel y plano de la evaluación, y a nivel licenciatura. Y cuando escuchaba este equipo, veía yo que abrían y abordaban diferentes planos y dimensiones de esto que ya Rita mencionó, lo complejo que abarca el campo de los estudios curriculares, ¿no? Pero me parece que hicieron un recorte, como dice Rita, cuando ubican, dice, ¿qué cambios trajo la virtualidad en el desarrollo curricular, en la práctica docente, en el proceso de la pandemia y en esta pospandemia y en esta década pandemia? Yo agregaría. Me parece que hay un recorte, pero después puntualizan que van a ver esta emergencia, yo así lo veo en sentido de que algo irrumpe, y si bien ya venía, que es la inteligencia artificial, y si bien ya varios semestres venimos abordando, particularmente a partir de las intervenciones y participaciones de la doctora Concepción Barrón, varios semestres, ahí hay una amplia bibliografía cuando ella hablaba de la cultura digital en el contexto de pandemia, cuando hablaba de la era digital, cuando hablaba del ser digital, de las subjetividades, de cómo se iban configurando las subjetividades en estos procesos y desarrollos del desarrollo curricular en la virtualidad. Y cuando digo irrumpe la inteligencia artificial en el sentido de acontecimiento que irrumpe y mueve, ¿no? No sé si disloca, no me atrevo a decirlo, no conozco mucho de esto, pero sí hay una irrupción fuerte que incluso yo decía, híjole, ¿en qué momento en el seminario vamos a abordar esta gran complejidad, esta gran emergencia, este gran desafío, que ya no va a mover las prácticas, ya está moviendo las prácticas y el desarrollo curricular, ¿no? Entonces a mí se me hace muy interesante que este equipo, no sé qué diga Conchita, pero como que esta idea de la virtualidad y todo lo que veíamos con la pandemia, de que ahora los sistemas educativos serán híbridos, etcétera, irrumpe la inteligencia artificial y ahí no me atrevo a decir qué está pasando porque no lo he estudiado honestamente. Me llama mucho la atención que lleguen hasta allá. Entonces, creo que tienen un recorte ya. Cambios en el desarrollo curricular, en la práctica docente, particularmente en los procesos de la pandemia, y la virtualidad, pero la virtualidad acotada a inteligencia artificial. Bueno, pues suena interesante, a ver qué hallazgos van a encontrar ahí, ¿no? Ahí lo dejo. Conchita, ¿quieres hacer algún señalamiento? Sí, claro. Es muy interesante porque lo que se está tocando con la irrupción de la inteligencia artificial, tenemos que hablar del currículum 4.0, que es lo que se está hablando actualmente, ¿sí? El currículum donde se incorporan todos estos artefactos culturales que tienen que ver con la tecnología. Y entonces, ahí es donde otra vez hay una pregunta de fondo. ¿Cómo se ha incorporado o de qué manera se puede incorporar desde lo estructural formal, ¿sí?, esta cultura digital que incluye la inteligencia artificial o nada más se está incorporando como una asignatura, como un eje transversal, como una materia, ¿no? Eso es algo que ha estado en debate, porque a partir del estado de conocimiento
nosotros identificamos que la última década cada vez más se ha trabajado, pero no ha tenido, no es un elemento constitutivo todavía, ¿sí? De la estructuración del plan de estudios, ¿no? Así concretamente. Y al no ser un elemento constitutivo de un plan de estudios, se maneja más como un recurso, pero un recurso como un agregado y no como la convergencia de una cultura digital con una cultura, digamos, presencial o una cultura donde actualmente pues se tienen que establecer diálogos, ¿no? Diálogos desde la interseccionalidad, diálogos que nos permitan construir nuevos objetos, pero además nuevas formas de acercarnos. Entonces ahí lo que está en juego ya por último es pensar el currículum 4.0, que es lo que ahorita se está trabajando y que hay estudios que están referidos a ellos, como los de René Pedrosa, como los de la UNESCO, como los de Rivas y Dussel, ¿no? Donde están haciendo ya incluso encuestas, para poder determinar cómo integrar desde lo estructural formal o desde un campo constitutivo las tecnologías al currículo. Bueno, pues ya no quiero agregar más, aunque quisiera señalar que yo no he visto hasta ahorita el cuestionamiento a la inteligencia artificial, concretamente a todas las modalidades de chats, referidos a la docencia, referidos a la enseñanza, pero no referidos al currículum. Y creo que es donde ustedes están abrevando y puede ser algo muy, muy interesante para este seminario. Bueno, pues ahí lo dejo porque nos queda poquito tiempo y yo sí quisiera que los otros equipos pudieran participar. Si no me equivoco, va el equipo 5, sala 6. Sí. Y ya es el último, ¿no? Sí, adelante. Creo que somos nosotros. Sala 7. Ah, ok. Pero sí es el último, ¿no? Sí, es el último, el de proyectos alternativos en educación. Exacto. Ah, bueno, bueno, somos proyectos alternativos en educación y currículum y estuvo complejo, estuvo bueno el chisme, porque todos somos muy alternativos, entonces tratamos de pensar un poco, pues, qué nos colocaba en ese eje, porque creo que tanto José como Sara y Amalia nos movemos en espacios escolares o en espacios institucionales de educación formal, pero también en algunos casos experiencias de educación no formal y demás. Entonces buscamos ahí un poco la noción de alternativa de Adriana Puigros para pensar pues el tema de las experiencias y cómo se van como eh, eh, produciendo cierto tipo de experiencias en algunos de los elementos, digamos, de los espacios formativos. Y creemos, porque nos fuimos un poco por varias vertientes, por el tema también de comparar el sistema educativo mexicano con el argentino, pero creíamos que lo que nos articulaba tenía que ver con que algunas de las cosas en las que trabajamos o que estudiamos tiene que ver con la posibilidad de fundar trayectorias de formación distintas, ¿no? Ahí la noción justo de trayectoria de formación y lo que implica en términos de qué tipo de espacios se configuran, ya sea dentro de escuelas, pero alternas a las escuelas, contraescolares o fuera de la escuela, ¿no? O para interrumpir a la escuela, ¿no? Ahí Amalia usó un concepto ya hacia el final que nos pareció interesante para comenzar a pensar, no sé si un concepto, categoría, pero una palabra que empleó que nos pareció interesante y que fue la noción de perturbación en términos de algunas experiencias que ella tenía y que parecían perturbar el ámbito escolar, ¿no? Pero también reflexionamos cómo algunas de las experiencias, ya sea en el ámbito carcelario en el que trabajaba Zaira, ¿no? Las experiencias que tiene Amalia, ¿no? Con cierto tipo de poblaciones. En mi caso, el trabajo con cafés filosóficos en espacios periféricos de la ciudad, cómo en realidad también la perturbación tenía que ver con
esos excedentes de los sistemas educativos y que son en ese sentido también una perturbación para el sistema educativo porque no son contemplados o en ese sentido son un resto de la formación o de los espacios de formación formal. Entonces, la noción de perturbación ahí le estuvimos dando vuelta y pensamos que podría ser interesante pensarla porque además Zaira es física, y sería interesante ahí pensar qué diría la física en términos de perturbación y cómo pensar incluso conceptualmente o categorialmente la noción de perturbación con respecto a estas trayectorias de formación alternativas o distintas, con respecto a los espacios curriculares que interrumpen o perturban y qué es lo que sucede en esos espacios. No sé si me faltó decir algo. Los colegas No, de está muy la bien, Omar, lo que, sí, está muy bien, Omar, lo que planteaste, es tal cual lo que dijimos, y vos, Omar también dejó sentado que este es el espacio de intersección que nos reúne a nosotros, esos lugares donde esas perturbaciones tienen lugar, valga la redundancia, que son perturbaciones que no solo le ocurren a los sujetos, sino a los lugares donde los sujetos asisten, y estos espacios son perturbadores de la escuela misma y de quienes ejercen el trabajo de enseñar o digamos, de los adultos de la escuela, ¿no? La idea sería hacer un trabajo de tipo conceptual, de tipo, ¿no? Donde ya nos expresamos una serie de preguntas y nuestro cronograma comenzará la próxima semana con una reunión previa al encuentro del seminario para ir trabajando estas ideas que recién nacieron, ¿no? Porque fue una construcción que la pudimos cerrar en los últimos minutos del encuentro de hoy, no cerrar, sino abrir a este camino que vamos a emprender juntos para entender esto que sucede en esos espacios. Muy bien. Me encanta la noción de perturbación curricular. Solamente quisiera curricular, perturbación curricular. Solamente quisiera sugerir un texto, seguramente lo conocen, que se llama El objeto digital, desde una mirada filosófica de Hui, H-U-I. Se los busco y los subo a Facebook para que lo puedan utilizar justo en términos Gracias, Rita. Justo en términos físicos. Bueno, ahí lo dejo. Berta, adelante, por favor. Perdón. Espero que no se haya oído la tos. Cerré el micrófono, pero bueno, perdón. Bueno, coincido con Rita, muy interesante. ¿Qué pasó acá? ¿Estoy al aire? Te oyes bien, Berta, te oyes bien. Sí, es que sabes que no sé qué apreté, que me apareció algo de música. No, ya, perdón. Decía que coincido con Rita, me parece muy interesante el término, concepto, categoría. Creo que van a ir construyendo categoría a partir de las apoyaturas conceptuales que vayan encontrando, que vayan leyendo, ¿no? Me parece muy interesante. Qué lástima que se les terminó el tiempo, pero pues el tiempo es el tiempo y lo van a retomar en la semana, ustedes dicen. Bueno, y nada más me quedó una duda. En relación a lo de proyectos alternativos, el enunciado proyectos alternativos. Cuando yo leí las fichas de identificación de quienes ubiqué en este equipo, a Omar, a Amalia, a José Luis, a Zaira, a Gustavo de Jesús Semprum, que creo que ya no va a continuar, creo. Y otro compañero de Brasil que nunca se ha presentado. Entonces yo creo que ya quedaron ustedes 4, Yo casi estoy segura que ya no se van a poder agregar
los otros 2 colegas que se habían anotado, pero uno era de Brasil o es de Brasil y el otro me parece que es de Venezuela y parece ser que en Venezuela tienen problemas de conectividad. Creo que es él. Bueno, cuando yo leí sus fichas de identificación, todos hablaban de proyectos alternativos, por eso los ubiqué aquí. Y creo que estuvo bien, ¿no? Creo que van a hacer algo interesante. Pero ahorita no es necesario que me lo contesten ahorita, si no quieren. Pero yo ahorita me pregunto, el enunciado proyectos alternativos, ¿qué relación guarda con este otro enunciado que hoy presentan, que a mí me parece muy sugerente, me parece que va a ser muy productivo, la perturbación? Ahí lo La dejo. relación, sí, rápidamente creo que estarán de acuerdo los compañeros. Los proyectos alternativos justamente son los espacios donde nosotros observamos esas perturbaciones, porque son espacios que están invitando a otra cosa, a una forma desescolarizante. Pero no por enfrentamiento a la escuela, sino para mostrarle a la escuela, para posibilitar a los sujetos que allí transitan, que por allí transitan, otras formas, otras trayectorias, ofrecer la posibilidad de construir otras trayectorias, que esas después, llevadas a la escuela, generan la perturbación. El saber y el tener contacto con la escuela, con los espacios, digamos, convencionales de formación, o de donde se desarrolla el currículum, digamos, el currículum vivido, van con otras ideas, con preguntas, con posicionamientos diferentes. Y la comunicación con esos sujetos que están en las escuelas, con los adultos de las escuelas, también genera una mirada distinta sobre estos sujetos que asisten a estos espacios. Hay algo que sucede que es perturbador. Bueno, pues ahí ahora está. No podríamos Sí. definirlo porque es sobre lo que tenemos que trabajar. Claro, pero creo que ahora sí ha quedado explícita el tipo de relación que sea, que yo no la veía o no la había escuchado, pero creo que qué bueno que la pregunté y qué bueno que hay esta respuesta, porque me parece que complementa la exposición, ¿no? No, muy bien, no tengo más que decir, Rita. Yo agregaría nada más que acaban de mencionar otra categoría, espacios curriculares o de prácticas curriculares que lo han definido de una cierta manera. Hay que retomarlo porque es donde se dan las perturbaciones. Y que, por cierto, acaba de señalar Amalia, son parte del currículum vivido. Y yo me atrevería a suponer que son parte del código curricular emergente. Nada más ahí lo quisiera dejar. Berta, ¿quieres anticipar la siguiente? Sí, después de Conchita que levantó la mano. Adelante, Conchita. Rápidamente, esto me hace reflexionar sobre la posibilidad o la construcción de un giro perturbador, ¿no? De un giro perturbador, porque estamos así en esta visión caleidoscópica de la realidad, digamos, cómo va en un movimiento, ¿sí? Que te va indicando otras formas de abordar la realidad o de leer la realidad. Nada más, porque eso me provocó, ¿no? No, muy interesante, qué bueno que lo traes a cuento, que son otras formas de lectura de la realidad que caleidoscópicamente mueven la lectura de la realidad del currículum escolar. Bueno, muy bien, hay mucho que decir. Todos los proyectos, me parece que para algunos tuvieron que tomar tiempo en conocer sus intereses y después acotar. Y en los acotamientos de cada equipo veo diversos niveles, unos más acotados, otros menos acotados, pero todos apuntaron ciertos recortes. Entonces aquí la sugerencia es sigan trabajando sobre esos recortes para que vayan adelantando.
percibo que ya están organizados en un Drive, en chat, en fin. Muy bien. Yo les agradezco, ha sido una tarde muy interesante ver cómo se van perfilando esas líneas de interés por donde han caminado esta tarde. Y como dice Rita, solo me queda hacer los recordatorios. ¿Qué sigue para la próxima? Bueno, primero, hoy es el día de la entrega de la primera recensión. Yo a partir del jueves y viernes me daré una visita al Drive donde estará alojada la primera recensión. Recuerden poner en el título de su archivo sus apellidos, empezando por el primer apellido, por favor, porque si nomás le ponen recensión 1, híjole, para dar con quién es, me costaría un poquito de trabajo. Entonces, si me ayudan, por favor, a ponerle su nombre al principio del título de su subject. Yo revisaré esas recensiones y si amerita que yo haga una sugerencia, lo voy a hacer. Luego, para el siguiente martes, que es el martes 12 de septiembre, tenemos la participación de Conchita Barrón, aquí presente, con el tema, primero, con la participación de Concepción Barrón inicia el eje 2. ¿sí? Aquí cerramos el eje 1, bueno, lo cerramos desde la sesión pasada, pero inicia el eje 2 que se llama Voces en torno al regreso de la supuesta normalidad, entre comillas. Otros ángulos, otras miradas ante los desafíos en movimiento. Desafíos en movimiento queremos decir que la realidad se sigue moviéndose en esta idea que hemos planteado del dado dándose de Semmelman. Otras voces, y bueno, creo que esta tarde hemos escuchado esas voces que están abriendo ciertos ángulos y ciertas miradas desde los equipos. El próximo martes veremos 2 voces, 2 miradas con un título temático muy interesante, Conocimientos poderosos, justicia curricular y territorios educativos, que conducirá Concepción Barrón, y ella tendrá un profesor invitado en la sesión, el doctor Rafael López Flores, con quien ya hemos contactado y él ha aceptado y ellos se pondrán de acuerdo y vamos a tener esta doble mirada dentro de esta temática o estas voces. La bibliografía está ya alojada en el Drive y está señalada en el programa. Entonces, no sé si haya alguna duda y si no, pues estamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. No sé, Gracias, tú, Conchita, si quieras decirnos algo para tu sesión. Sí, la sesión va a estar dividida en 2 partes. La primera parte voy a dar una visión de las líneas teóricas desde donde se pueden abordar los contenidos y explicaré por qué mi interés, de qué manera, cómo llego a ello, así de una serie de discusiones, incluso de mi propia práctica. Y posteriormente le he pedido al doctor Rafael López que nos hable de cómo construyó, él participó en la elaboración del libro de texto de primer año. Entonces, él me decía, es que hay debates entre que si el niño debe aprender a leer antes de llegar al primer año o hasta el primer año. Y entonces ahí él va a explicar qué criterios, qué categorías utilizaron para poder elaborar este libro de texto a partir de tomar en cuenta aquellos contenidos que percibían o que detectaron que eran fundamentales para el desarrollo de todos los niños y en busca de la equidad, ¿no? Es lo que les puedo adelantar hasta ahora y bueno, eso será nuestra sesión de la próxima semana.
Bueno, pues muchas gracias, Concepción. Y si no hay alguna manita alzada de alguna duda, pues nos veríamos dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Y estamos cerrando exactamente a las Claro. 20 horas. Les Feliz agradezco mucho a todos. La descanso. sesión ha sido muy rica. Se habrán dado cuenta. No Y baje. pues muchas gracias a todos.